podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por ti. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por ti. ¿Cómo agradecer lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos queridos? No hay manera de hacerlo. Muchas gracias, hermana Gaby, por esa linda interpretación. Pastor Valenzuela, muchas gracias por invitarme a estar aquí en su iglesia con este lindo grupo de hermanos. Es importante que usted sepa que la Conferencia del Sureste de California aprecia mucho su ministerio. Agradece al Señor por su pasión por las almas y su deseo de trabajar para el Señor. Y estamos contentos de ver a su esposa Janine a su lado, que siempre hace todo lo posible por continuar siendo una ayuda idónea para el ministerio del pastor. Muchas gracias, hermana Janine, por lo que usted hace también por esta iglesia. Lamento no haber podido estar el sábado pasado. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Lo hermoso es saber que hay un Dios que está en control de todas las cosas.
y estamos contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana. Vamos al texto bíblico, Mateo capítulo 27. La lectura bíblica fue leída de los versículos 31 al 37. Yo voy a pedirles que ustedes mantengan su Biblia abierta en esa porción de la palabra de Dios. Y vamos a compartir juntos algunos versículos en esta mañana. Es una porción de la palabra del Señor altamente sagrada, como lo es todo lo que es escrito e inspirado por Dios. Pero en esta porción encontramos la razón por la que tú y yo estamos aquí esta mañana, es por la muerte de Cristo Jesús. Versículo 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron, le impusieron, lo forzaron a llevar la cruz de Cristo Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Probablemente era las 9 de la mañana cuando Cristo Jesús fue crucificado. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Era la costumbre en aquel entonces que 4 soldados romanos se encargaban de llevar el prisionero al lugar de ejecución. El prisionero era colocado en el centro y los 4 soldados estaban alrededor de él. El preso debía llevar su cruz al lugar de la ejecución. Él debía cargarla. Muchas veces, mientras el preso llevaba su cruz, era azotado y maltratado. Al salir Jesús del tribunal de Pilato, se le coloca una cruz que había sido preparada para Barrabás. Habían 3 cruces que ya estaban listas. Y una de ellas era de Barrabás. Esa fue la cruz que se coloca sobre los hombros de Cristo Jesús. Realmente no era solo la cruz de Barrabás. Cristo Jesús cargó con tu cruz y cargó con mi cruz. Cristo Jesús murió por tus pecados y murió por mis pecados. Cristo Jesús había pasado la noche anterior, el jueves de noche, en el Getsemaní. Había tenido esa lucha
esa agonía, esa congoja. Y ese Cristo Jesús sudó sangre. Los demonios estaban presentes tratando de distraerlo. ¿Para qué vas a morir? Por ese grupo de personas que se rebelan contra ti, no te aceptan. Más tarde tus discípulos te van a abandonar. La multitud va a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué pierdes tu tiempo? Y Cristo Jesús agonizó con su Padre y le decía: Padre mío, existe otro camino, existe otra forma. Cristo sudó sangre. La noche había sido larga. Cristo no había dormido en ese conflicto con los agentes satánicos. Esa noche Cristo había soportado la traición de sus discípulos. Todos sus discípulos lo abandonaron. No fue uno o dos, no fue Judas nada más. Todos los discípulos abandonaron a Cristo Jesús. Pero hay una razón más significativa por la cual, cuando esa cruz se le pone a Cristo Jesús, Cristo no puede cargarla por mucho tiempo. Cristo Jesús había sido azotado 2 veces. La primera vez cuando Pilato lo mandó a azotar para ganar simpatía. Dice, quizás cuando lo vean azotado van a decir, ya es suficiente. Y luego fue azotado como era costumbre antes de llevar al preso al lugar de su ejecución. Se le azotaba para gastarlo más. Ahora, estos azotes que daban los romanos eran azotes que torturaban al prisionero. Se usaba un flagelo. Muchas veces tenía 12 tiras de cuero. E incrustados en esas tiras habían pedazos de hueso afilado y pedacitos de plomo. La intención era que con cada flagelo esos pedazos de plomo magullaban la espalda del preso. Y luego cuando ellos jalaban esos pedazos de hueso, arrancaban la piel. Los judíos acostumbraban a azotar hasta 40 veces y decían que 39 era de misericordia. Los romanos no tenían límite. Ellos azotaban. Muchas veces el preso moría bajo los efectos de los azotes. El desgaste físico, el desgarre. Los músculos muchas veces quedaban despedazados y a veces el castigo había sido tan profundo y tan constante que los huesos estaban a la vista. Muchos presos, el trauma, la sacudida, el dolor era tal que enloquecían del dolor. Y muchos simplemente desmayaban bajo los efectos de ese castigo. Cristo Jesús ha sido azotado por lo menos 2 veces. Y luego ha sido llevado a ser crucificado. La cruz no fue inventada por los romanos. Fue inventada por los persas. Pero los romanos perfeccionaron el castigo de la cruz y lo usaron como un instrumento de tortura. El decirle a una persona que iba a ser crucificado hacía temblar al más valiente. Era una muerte vergonzosa, humillante, dolorosa. Algunos eran amarrados
a sus cruces. A los romanos les gustaba clavar a las personas en las cruces. Clavaban las manos y los pies, lo cual inmovilizaba a la víctima sobre un madero. La víctima era incapaz de defenderse de la intemperie, de ese sol que castiga en Palestina, de los insectos, de las fieras, de las aves rapaces. Era una muerte tan vergonzosa y humillante que muchas veces los familiares simplemente abandonaban a los presos en la cruz. Siendo que la crucifixión por lo general no afectaba órganos vitales. A veces por lo menos pasaban 12 horas en la cruz antes de morir y algunos pasaban días antes de morir. El cuidado de los guardas hasta que el preso muriese era porque en el pasado habían sido liberados algunos presos y habían escapado. Se le ha colocado a Cristo Jesús, además, una corona de espinas sobre su rostro. Ha sido abofeteado. Se le ha escupido su rostro. Se le ha injuriado. No ha ingerido alimento desde el jueves de tarde. No ha dormido. Y cuando ese cuerpo débil recibe el peso de esa cruz, algunos consideran que esa cruz quizás pesaba unas 200 libras. Y ese madero cae sobre esa espalda ya magullada, ya desgarrada, ya débil, ya frágil. Cristo Jesús se desploma y literalmente se desmaya. Los soldados lo inquietan, lo desafían, lo despiertan. La multitud se burla de ese Cristo. No puedes con la cruz. Y le colocan esa cruz otra vez sobre sus espaldas. Y Cristo otra vez vuelve a caer. Los soldados se dan cuenta de que Cristo no puede llevar esa cruz. Los judíos han venido de todas partes del Imperio Romano a celebrar la Pascua. Y hermanos queridos, un judío no podía tocar una cruz y participar de la Pascua. Los soldados están mirando alrededor, tratando de encontrar una solución. De repente aparece un hombre llamado Simón. Y los soldados se dan cuenta que Simón expresa simpatía con el preso. Ahora, los soldados romanos sabían lo que tenían que hacer. Palestina estaba bajo el dominio romano. El soldado romano todo lo que tenía que hacer era colocar la lanza sobre el hombro de un judío. Y el judío simplemente tenía que preguntarle: ¿qué usted quiere que yo haga? Y entonces se le dice a Simón que él debe llevar la cruz de Cristo Jesús. Hermanos queridos, Dios nunca abandona a sus hijos. Nosotros muchas veces nos sentimos que nadie nos apoya. A veces te sientes desesperado. A veces el alma se angustia.
y te preguntas, ¿quién me ayudará? ¿Quién me va a dar auxilio? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a asistir en este momento? Cristo Jesús se encuentra abandonado por sus discípulos. Durante la entrada triunfal a Jerusalén, cuando esa multitud gritaba, bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Todos los discípulos rodeaban a Cristo Jesús, gozosos, entusiasmados y alegres. Lázaro está presente, jalando el burrito. Tiraban sus mantos. ¿Y ahora quién está para ayudar a Cristo Jesús? Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Y el Señor envió a Simón para ayudar a su hijo. Y el Señor va a enviar a alguien para ayudarte a ti también. No te desesperes, tú no estás solo. Tú eres amado por Cristo Jesús. Eres protegido por Cristo Jesús. Eres añorado por Cristo Jesús. Se llegó al Gólgota, el lugar de la ejecución. Cristo Jesús con dos ladrones. Dos de los ladrones pelean y luchan. Cristo Jesús no lucha. Cristo se somete. Cristo ha decidido morir por ti, morir por mí. Existía una costumbre judía de las mujeres pudientes. Preparaban una bebida para afectar a los sentidos, mitigar el dolor y para que el que iba a ser crucificado no padeciera tanto. Cristo Jesús decide no participar de esa bebida. Se negó a tomarlo. Sus manos se extienden. Los soldados romanos continúan con su misión. Toman esos clavos toscos, ásperos, los clavan en sus manos y a través de sus pies. Cristo no maldice, pero sí Cristo dice algo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no le logró ninguna simpatía con estos hombres crueles. Tomaron el cuerpo de Cristo Jesús en ese madero. Y estos hombres fuertes, fornidos, tomaron esa cruz y con violencia la aferran en el hoyo y sacuden el cuerpo de Cristo Jesús. Ustedes pueden imaginarse que empiezan a desgarrarse esos músculos de esas manos. El dolor se impregna en el cuerpo de Cristo Jesús. La sangre fluía por sus sienes, por sus manos, por sus pies. Las heridas se desgarran y el aliento empieza a faltar. Pero sobre todo, en ese momento difícil, cruel, el alma de Cristo Jesús empieza a agonizar porque Cristo está cargando con tus pecados y con mis pecados. Y eso empieza a causar en Cristo Jesús un desgaste físico, emocional y espiritual. Versículo 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Cristo Jesús, la noche anterior en el Getsemaní, había orado para evitar la cruz. Y ahora Cristo Jesús ora para no bajar de la cruz. Si eres el Hijo de Dios,
¿No eres que has obrado milagros, que has levantado muertos? ¿Por qué no desciendes de esa cruz? Demuéstranos que eres el Hijo de Dios. ¿Recuerdan las tentaciones en el desierto? Si eres Hijo de Dios. Entonces desafían la fe de Cristo Jesús. Su alma agoniza y lucha. A otros salvó, ¿y por qué no se salva? Eres el Rey de Israel, eres el Mesías. ¿Por qué no lo demuestras? Los ladrones que están alrededor de Cristo Jesús se unen. Si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, entonces sálvanos a nosotros y sálvate tú también. Recuerden ustedes que estamos viviendo en un periodo de la historia donde la cultura judía no coincide que una persona que está siendo crucificada tiene la bendición de Dios. La cultura judía, para ellos, una persona que tiene la bendición de Dios es pudiente, es rico. ¿Recuerdan la experiencia de Job? Riquísimo. Ese es bendecido por Dios. Tan pronto vino la enfermedad, los amigos lo rodean y le dicen: ¿qué escondes? Algo escondes. Por algo estás sufriendo, por algo estás padeciendo. En la cultura judía era imposible concebir a un Cristo, a un Mesías, a un rey siendo crucificado. Eso no era aceptable. Eso era imposible. Para el pueblo judío, cuando un judío era crucificado, era rechazado por los judíos, por sus paisanos. La ley de Dios lo condenaba. Tan pronto un judío era crucificado, era desconectado del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. La cultura judía no puede entender un Dios en una cruz, y por eso es que el apóstol Pablo decía en forma muy clara: Cristo crucificado es un tropezadero para los judíos y para los gentiles una locura. ¿Cómo que un salvador, que un rey fue crucificado? Los discípulos todavía están esperando que Cristo se manifieste y se libere y que establezca su reino. ¿Recuerdan ustedes lo que Judas realmente esperaba? Judas esperaba acelerar que Cristo Jesús se declarara rey. Y dice: lo voy a vender. Entonces cuando vengan a tomarlo preso, él se va a liberar, se va a manifestar y va a establecer su reino, y después me lo va a agradecer. Cuando Judas ve que Cristo está siendo prisionero y que Cristo no se libera, entonces se enloquece y va y tira las monedas. Es inocente, y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Y fue y se ahorcó. Los discípulos no miraban a un mártir crucificado. Los discípulos no estaban viendo a un Salvador crucificado. Los discípulos estaban viendo crucificadas todas sus esperanzas, todas sus desilusiones. Para ellos se acabó el Mesías. ¿No recuerdan ustedes cuando Cristo se encuentra con 2 discípulos yendo a Emaús? Llorando, ¿qué decían? Y nosotros creíamos que Él iba a liberarnos. Creíamos, ya no, se murió. Fue crucificado. Este viernes era un viernes negro. Era un viernes de tristeza, de caos, de llanto, de confusión, de dolor. Era el viernes de la cruz. Cristo Jesús mismo dijo: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. El versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La copa es amarga, el dolor es cruel, las burlas, los escarnios, las dudas. Mis discípulos ya no creen en mí.
Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. No se escucha una voz como cuando Cristo fue bautizado. ¿Recuerdan ustedes? Aparece una voz. Este es, ¿qué decía? Mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es. Juan decía, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No hay nada de eso. Es un silencio sepulcral, solo burlas, solo dudas. Dios mío, me has desamparado. Hermanos queridos, y no nos pasa así. Cuando vienen esos momentos de la tragedia, cuando vienen los momentos de dolor, cuando te encuentras solo, cuando el médico dice es cáncer, cuando te traicionan tus hermanos, tus amigos, tus compañeros, cuando te encuentras solo, cuando tocas puertas y no hay respuesta, cuando te sientes abandonado, cuando estás en medio de la tragedia, de la crisis, de la amargura, ¿no nos parece a veces que Dios nos ha abandonado? Dios no me escucha. Parece que mis oraciones no pasan del techo. Cristo Jesús experimenta esto y por eso la palabra de Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cristo te entiende cuando tú pasas por ese momento. Y quizás tú lo estás experimentando ahora. Tú llegaste esta mañana a la iglesia y te preguntaron cómo estás. ¿Y qué dijo usted? Estoy bien. Pero por dentro estás llorando. Por dentro estás sufriendo. Por dentro estás luchando. Ellos no saben la crisis que estás experimentando. El dolor, la lucha con tu hijo, con tu hija. La crisis financiera, tu situación familiar con tu esposo, con tu esposa. Ellos no saben eso. Pero tú dices que tú estás ¿cómo? Que tú estás bien. Pero no olvides que Cristo te entiende. Cristo conoce tu circunstancia peculiar. Porque Cristo lo experimentó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora nota algo muy interesante. No dice Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dice? Dios mío, tú eres mi Dios. Yo confío en ti. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Lo que Cristo está diciendo es, mi fe, a pesar de la tragedia, está firme en ti. Tú eres mi Dios. Si el dolor es grande, la tragedia es grande, la crisis es enorme, la amargura es intolerable, pero mi Dios es más grande aún. Eso es lo que Cristo está diciendo. Es el mío, es mi Dios. Yo estoy cumpliendo con la misión. Dios no me ha abandonado. El texto bíblico me dice que había tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde, más o menos cuando Cristo Jesús expresa esto. Habían tinieblas. Y en medio de esas tinieblas estaba Dios con sus ángeles abrazando a su Hijo. Pero hay momentos en que tú crees que estás solo. Tú no estás solo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, amada por Dios, añorada por Dios. Tú nunca estás solo. Dios es tu amparo, es tu fortaleza y tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú no estás solo. Cristo está contigo. Y no solo está contigo, te entiende, porque Él experimentó el dolor, la tristeza, la tragedia, el abandono, la traición. Unos minutos después, se escucha una voz como de trompeta. Y algo misterioso ocurre. Las tinieblas desaparecen. Y se escucha una voz que dice, consumado es. Ya no, ¿por qué me has abandonado? Qué triste si
si la historia hubiera terminado ahí. Pero no terminó ahí. Termina con un grito de victoria. Dios está conmigo. Dios me ha traído acá. Dios conoce mi propósito. Y Dios me ha dado la victoria. Consumado es. Se completó. La razón por la que he venido aquí a morir se ha logrado. Normalmente cuando una persona está enferma y se pone grave y esa persona va a morir, una de las cosas que esa persona pierde pronto es el habla. Ya no puede hablar. Le hace señas. Muchas veces se nos dice que oyen, pero no hablan. Pero aquí ocurre un milagro. En lugar de que la voz decaiga, Cristo Jesús con voz de trompeta expresa: consumado es, y Cristo Jesús murió victorioso y la luz aparece. Si estás pasando por un periodo de tinieblas, aférrate a Cristo Jesús, que esas tinieblas van a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. Van a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. No que quizás, van a desaparecer. Cristo es luz. Consumado es. Cristo venció por medio de la fe y tú y yo podemos vencer por medio de la fe. Un teólogo dijo lo siguiente: el clamor consumado es el clamor de un hombre que ha cumplido su misión. Es el grito de un hombre que ha ganado la lucha. Es el clamor de un hombre que ha pasado de la oscuridad a la gloria y se aferra a la corona de victoria. La cruz, hermanos queridos, venció al amo de este mundo. La cruz atrae a todos a Cristo Jesús. La cruz es el supremo beneficio nuestro. La última ironía, increíble contradicción. La vida vino a través de la muerte. La victoria a través de la derrota. La aceptación vino después del rechazo. Y el gozo vino después de la tristeza. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, consumado es. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermanos. El mundo está recordando la muerte de Cristo Jesús durante esta semana. No olvides que Cristo no fue asesinado por los romanos o traicionado por los judíos. Cristo murió por ti, murió por mí. Cristo murió para que tú y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario porque Cristo Jesús te ama a ti, porque tiene planes para ti, porque Cristo Jesús quiere quitar esas tinieblas y llenar tu corazón de luz. Cristo Jesús murió, pero Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús ascendió a los cielos y Cristo Jesús interviene por ti y por mí en el reino de los cielos. Y muy pronto viene a buscarnos para llevarnos a casa. De ese Cristo Jesús hablaremos durante esta semana. Si tú sabes de un hermano de iglesia que se ha enfriado, que se ha apartado de los caminos del Señor, búscalo y tráelo mañana por la noche. Si sabes de un pariente que tú quieres ver en el reino de los cielos y todavía no está acá, búscalo. Dice la palabra del Señor que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. No le digas ve allá, búscalo. Búscalo. Dice, no, yo te voy a recoger.
y por la gracia de Dios vamos a gozarnos en ese Cristo Jesús que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que pronto viene a buscarnos. Pero no nos quiere solos, nos quiere con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Que la paz de Dios continúe con cada uno de ustedes y, si el Señor lo permite, hasta mañana por la noche. Solución en algún lugar, solo, triste, camina sin rumbo al atardecer. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Sientes lucha con la tentación en tu corazón, solo en debilidad camina sin rumbo hacia algún lugar. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Cristo te sostendrá, nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te Nos ponemos de pie, hermanos queridos, para orar.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú no te bajaste de esa cruz. Cuando te desafiaban y te inquietaban y te desafiaban a hacer lo que podías hacer, descender de esa cruz, sacudirte tu frente ensangrentada y regresar a tu reino de gloria. Pero tú pensaste en los hermanos de la iglesia de San Bernardino. Tú pensaste en el poder del pecado, en la furia de Satanás que azota, que somete, que inquieta, que desafía a tus hijos. Y tú sabías que si tú no morías, no podías liberarnos de las garras del enemigo. Pero gloria a Dios, Señor, que tú no bajaste de esa cruz, porque por el hecho de que no bajaste, nos puedes salvar. Puedes romper nuestras cadenas, puedes liberarnos, puedes sostenernos, puedes guiarnos, puedes protegernos. Que al salir de este recinto sagrado, cada uno de tus hijos sepa que no está solo. Que el ángel de Jehová acampe en derredor de los que le temen y los defienden. Y que tiene un Salvador sentado sobre su trono, pendiente de sus hijos, añorando por sus hijos y deseoso de llevarnos prontos a casa. Señor, tráenos con bien a la programación de esta tarde y a la semana con Cristo Jesús, que continúa mañana domingo por la noche. Que la paz de Cristo Jesús continúe con esta iglesia, con su pastor Valenzuela, su esposa Jenín, cada líder de esta iglesia, cada adulto, cada joven, cada niño. Que la paz de Cristo Jesús inunde sus corazones y que la sangre bendita y gloriosa de Cristo Jesús siga lavando y redimiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.